James Watt podía deslizarse en el agua desde el borde de los ríos. Sabía contar hacia adelante y hacia atrás. Podía subir y bajar cremalleras y abotonar botones. Inclusive sabía recorrer la ciudad de Greenock, Escocia, al derecho y al revés. Claramente James no era un niño cualquiera. Provenía de una familia aventajada, y aunque su estado de salud no le permitía asistir con regularidad a la escuela, contaba con el apoyo de su madre, quien le enseñaba en la casa. Era un niño curioso, le encantaba escarbar las viejas herramientas de su abuelo y desde su casa comenzó a crear nuevas máquinas con los elementos más comunes de la época, sus primeros manualidades. Oh, quiero ser como mi abue. Él era en definitiva un muchacho con muchos elementos que con total seguridad marcarían una pauta esencial en la sociedad. Por supuesto, no estaba eximido de los típicos regaños a los que se expone un muchacho del común al hacer males en su casa. También conoció al amigo cinturón o fue amenazado en una que otra oportunidad con el mismo látigo que usaban las campesinas para arriar el ganado. Sin embargo, dando ejemplo o quizás incitando al desorden, James no consideraba ni entre sus posibilidades el dejar de experimentar y crear nuevas cosas. Así es, él estaba tan seguro de lo que quería hacer en su vida que ni siquiera el estudiante más destacado en la asignatura Proyecto de Vida del Proyectivo C podría compararse. Rápidamente ascendió a la universidad, Oh sí, me gradué. en donde se formó como ingeniero y donde comenzaron a dar sus primeros frutos esos años de arduo trabajo. Esto no lo cuentan los relatos comunes, pero yo, que vi con él todo el proceso de transformación tecnológica, puedo decir con total certeza que su disciplina fue quizás su mejor aliado. No había un día en que su cama no fuera tendida con total perfección o sus zapatos embolados en su totalidad. Qué buen tipo era James. Lo que yo no sabía era que más temprano que tarde todos sus inventos comenzarían a generar cambios drásticos en Gran Bretaña. Y yo, que era su amigo, pero que al mismo tiempo laboraba en un taller de textiles, sentiría con brutalidad el golpe de la revolución industrial. Él inventó un cuchiflí que los más estudiados llamaban el movimiento paralelo, pero que en términos más comunes era conocido como una rueda que podía moverse o hacer mover linealmente cualquier objeto. También trabajó en el medidor de presión que se implementó en las mejoras de la máquina de vapor. Esa máquina que no solo marcó una pauta en la historia de la humanidad, sino el inicio de un nuevo sistema económico. Watt ayudó sobremanera al desarrollo de la máquina de vapor, transformándola en una forma viable y económica de producir energía. En resumidas cuentas, esa que muchos después llamarían la primera revolución industrial, constituyó los avances tecnológicos más determinantes para el desarrollo de las grandes economías del mundo entero, desde su estadía en el siglo XVIII hasta la actualidad. No es que yo sea adivino, sino que para mi fortuna soy el abuelo en 10º grado de una joven inventora del siglo XXII, una muchacha inteligente que luchando contra corriente creó la máquina del tiempo y venía a contarme cómo esta máquina que mi amigo James inventó y volvió óptima se convirtió en el principal promotor de las sociedades que según mi nieta llaman disque capitalista. Un sistema económico que según ella, llegando a los límites más degradantes, se caracteriza por la inequidad social y los afanes cargados de envidias y rencores, y de una necesidad absurda y carnal por conseguir dinero que quizás a muchos les sobra, pero que a una mayor cantidad de individuos les falta para sobrevivir. Elizabeth, así se llama mi nieta, que también es una chica muy curiosa y hermosa. Pudo ver cómo su país se fue transformando con el tiempo y cómo la industria, la economía y la productividad empezaron a cobrar mucha más importancia en Gran Bretaña, seguido por el sentimiento patriótico que empezó a sentirse en la gente del común, el proletariado y las personas poderosas. Esa máquina del tiempo era casi mágica. Ella me cuenta que recorrió todo el mundo y vio en cuántas épocas pudo estar, pero como era de esperarse, hubo una época y unos lugares específicos que le llamaron más la atención. Se detuvo en Escocia e Inglaterra. Con claridad pudo observar cómo en el tiempo la familia de nuestro reconocido ingeniero James Watt fue perdiendo riqueza y cómo la empresa familiar se fue debilitando, por lo que el pobre James optó por irse a vivir a Londres, donde según él tendría más oportunidades. Elizabeth decidió permanecer unos años más recorriendo el mundo y un tiempo después, habiendo recorrido gran parte de este, viajó a Londres. Mi nieta se montó en una de las últimas invenciones de la época, la locomotora. Para Elizabeth era imposible pensar que esa máquina podría llevarlos a Londres en un par de horas, mientras que antes se pudieron haber demorado hasta semanas. En el recorrido, Elizabeth no soportó las ansias de recorrer el tiempo. Primero fue hacia la parte de adelante y por una ventana vio como un humo gris salía por arriba de la chimenea gigante instalada en la locomotora del tren.
Después fue hacia atrás, los vagones parecían interminables, en cada vagón encontraba nuevas cosas. En uno de esos vio carbón que se dirigía hacia la gran ciudad. En otro vio gente con rasgos totalmente diferentes a los que tenía la gente que la rodeaba. Había ojos de colores completamente diferentes a los que acostumbraba ver. El bajarse del tren no demoró en ir a las grandes fábricas que habían en ese entonces. Caminó por toda la ciudad de Londres. El hombre ya no era quien producía en esencia los distintos artefactos. Ahora era un maquinista que no solo debía repetir la misma acción durante toda su extensa jornada laboral, sino que además recibía a cambio salarios degradantes que se podían representar en una única comida diaria. Elizabeth pensó que sería muy interesante estar presente en el momento en el cual James Watt se le había ocurrido todas estas ideas. Ella decidió viajar nuevamente en el tiempo y, regresando unos cuantos años, llegó al trascendental momento en el cual James, nuestro reconocido ingeniero, está estructurando la idea de la máquina a vapor. Justo en ese momento, una luz brillante encegueció a Watt y la hermosa figura de una mujer del futuro llamó rápidamente su atención. Como en un cuento de hadas, James, en el primer instante en que la vio, supo que con ella pasaría el resto de su vida. Elizabeth también se enamoró. Y como sucede en los cuentos de los hermanos Green, un beso espontáneo y una boda altamente costosa, y detalles que nadie sabe de dónde aparecieron, tomaron la decisión de pasar juntos el resto de sus vidas. El amor los consumió, se casaron y tuvieron 7 hijos. James se dedicó a trabajar en una mina de carbón mientras Elizabeth se quedaba criando a sus hijos. Un día, Elizabeth cayó en cuenta de algo terrible. Ya habían pasado 15 años y su esposo no había inventado la máquina de vapor. Ella, que era una ex habitante de Inglaterra en el futuro, hasta ahora caía en cuenta que esa fecha de la cual tanto se hablaba, esa famosa revolución industrial, no se haría hasta que esa máquina entrara en circulación. Elizabeth no soportó y salió a la calle a llorar. No sabía qué hacer, así que caminó durante horas hasta que en el Canal de la Mancha vio que había mucha gente aplaudiendo. Se trataba de Joseph Anderson. Estaba con unos dibujos basados en estudios de hacía muchos años. Y con rapidez, Elizabeth reconoció esta obra de arte. Era la máquina a vapor. Supo que los estudios previos a la invención se habían descubierto. Pensó que las invenciones siempre tienen un inicio, no salen a la luz de la noche a la mañana. Estas personas que revolucionan la ciencia tuvieron que haber tenido conocimientos previos, conocimientos que sin ellas no pudieron haber dado las diferentes revoluciones.